Hola, amigos de Tele Santo Domingo. Estamos aquí para hablar sobre los plásticos. Gran problema ambiental en todo el mundo. Desde 1950 fue el boom de los plásticos. Aparecieron como una solución a muchísimos problemas cotidianos por su versatilidad, imagen, porque pueden ser muy coloridos, y dan respuesta a muchísimos problemas en el hogar. Entonces, en los años 50 fue un gran descubrimiento para la humanidad, pero también justo en los años 50 empezó la advertencia sobre los problemas ambientales y la contaminación, como por ejemplo los contaminantes químicos como el DDT, los plaguicidas, que también fueron un boom porque también fueron una respuesta para el control de plagas en la agricultura y también en las epidemias como el paludismo, etcétera, etcétera. Pero a medida que surgen nuevos descubrimientos, también surgen luego, a poco tiempo, las consecuencias. 70 años del boom de los plásticos, pero también ya hemos sabido del problema de los plaguicidas que ya no son biodegradables. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir no biodegradables? Que no se degradan por mucho tiempo. Y eso mismo ha pasado con las dioxinas de los plaguicidas que se han encontrado en toda la fauna del planeta. Y lo mismo ha pasado con los microplásticos, porque tanto los plásticos como las dioxinas no son biodegradables y por lo tanto se acumulan en la cadena trófica, en los organismos vivos, en las células de los organismos vivos. Y eso mismo está pasando con los microplásticos, que son nada más y nada menos que si usted tiene una silla plástica, la tira, va al vertedero, del vertedero se la lleva el río, o usted la tira al río, y de ahí va al mar y todo eso se va desbaratando y se va volviendo partículas tan finas y el número es 5 milímetros para los microplásticos. De 5 milímetros para abajo son considerados microplásticos. Eso viene siendo un poquito más grande que un grano de arena, pero luego, claro, hay más pequeños, desde 0 milímetros hasta 5 milímetros, ya son más pequeños que el grano de arena, y por debajo del milímetro entonces ya son llamados nanoplásticos, es decir, 1.000.000 de veces más pequeño que 1 milímetro. ¿Pueden imaginarse ese número o ver una partícula? No se puede ver. Entonces, esos microplásticos y nanoplásticos están circulando en la atmósfera, en los mares, en los ríos, y están en nuestros bebés cuando están intraútero, es decir, cuando están dentro del vientre de la madre, porque ya han sido encontrados microplásticos en la placenta, ¿no?, en el cordón umbilical, porque están en la sangre, están en nuestros pulmones, están en nuestra comida, porque si están en la atmósfera, van y se depositan sobre toda la superficie que esté disponible, como se deposita la contaminación atmosférica, como se deposita el polvo del Sahara, que son también partículas muy finas, y es lo mismo. Entonces tenemos microplástico hasta en la fosa de las Marianas, la zona más profunda de los océanos, a más de 7.000 metros, 7.000 kilómetros, perdón, de profundidad. Y las pocas veces que se han podido muestrear con robots esos lugares, se han encontrado en las muestras de pequeños crustáceos que viven ahí, microplásticos, como se han encontrado en los pingüinos de la Antártida, en las ballenas del Ártico, o sea, en el norte, tanto en los dos polos, hay presencia de microplástico en todo y en todo tipo. 368 millones de toneladas de plástico hasta el 2019 se habían registrado.
¿Quiénes son los países que más producen? Pues en primer lugar está China con más de un 51% y sobre todo los más dañinos son estos de un solo uso. Esos de lo que aquí son los que se producen, porque aquí importamos la materia prima, que son esos pellets, bolitas de plástico, y a partir de ahí se derriten, se hacen moldes y se hacen diferentes productos, desde sillas plásticas hasta los vasos de foam, de ese poliestireno, que son los más dañinos. ¿Por qué? Porque producimos algo que tarda más de 500 años en biodegradarse, y a veces 1000, depende de la naturaleza y de la densidad del plástico, para algo que solo vamos a usar una sola vez, 5 minutos, menos. Y eso no es sostenible de ninguna manera. Entonces no podemos seguir produciendo ese tipo de plásticos, porque de eso están llenos los ríos, los arroyos, y van a parar al mar. Y hay que ver el Osama, la cañada de Guajimía, cuando llueve, los videos que ustedes mismos suben en sus redes sociales, asombrándose del problema. Pues claro, es que no, el hecho de que no los veamos no quiere decir que no generen problemas, al contrario. Entonces, aquí lo que hay que favorecer iniciativas como las de la Fundación Océano Limpio, por ejemplo, en Puerto Plata, que ha producido unas biobardas para impedir que el plástico que baja por los arroyos llegue hasta el Océano Atlántico en Puerto Plata. Y tienen además una campaña de concientización en las escuelas, que es lo que nos está faltando. Y la otra es, ¿por qué el nuevo Congreso quitó la prohibición de los plásticos de un solo uso que se había generado desde la Cámara de Diputados en la gestión anterior? ¿Por qué no está eso contemplado en la nueva ley de residuos sólidos recién aprobada? Así no vamos para ningún lado. Necesitamos autoridades más conscientes y que terminen de decir no a la producción de plástico de un solo uso, porque es insostenible. Y la humanidad y los consumidores no podemos resolver el problema dejando de consumir plásticos. Hace mucho yo no utilizo botellas plásticas, plásticos de un solo uso. Pero a veces usted no lo pide y va a comprar a un sitio de comida, aunque no sea comida rápida, y en todos lados le dan el envase de foam. Y hay que decir no. Y hay que decir a los comerciantes que permitan a los ciudadanos conscientes como yo, que nos dejen llevar nuestro propio envase y hacer y transportar nuestra comida de una manera que sea amigable con el ambiente y que no nos obliguen a cargar con un plástico de un solo uso, que la mayoría de las veces no queremos. Y que Bepensa, que es la subsidiaria de Coca-Cola aquí, deje de producir tanto plástico, porque esa es la compañía que mayor cantidad de plástico produce en el mundo. Es hora ya de que seamos más conscientes y que tanto las empresas privadas como el gobierno terminen de hacer una política pública de no a los plásticos de un solo uso, porque esa es la única solución. No va a resolver el problema, pero lo va a mitigar bastante. Gracias. Telesanto Domingo es análisis de la noticia. Telesanto Domingo es medio ambiente. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.